o ha traído maldición. Si vamos al origen, Dios dio bendición a la tierra, ¿sí? Y lo podemos ver en versos muy iniciales en el Génesis. Y los bendijo Dios. Mire, a ver si ubicamos eso. Sí, imagínense, Génesis 1:22, que es una fase revelacional inicial, ¿no? O sea, ahí está empezando todo. Y yo me tomo muy en serio el Génesis. Hay mucha gente que no se toma en serio, pero la verdad es que el Génesis es la respuesta más satisfactoria a todos los interrogantes humanos, ¿no? Está allí. Lo que pasa es que hay que darle tiempo y todo lo demás. Bueno, pero en Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo en la tierra? Bendecir. ¿Eso qué significa? Pues en otras palabras puede ser que Él está a favor de la prosperidad de la raza humana. La prosperidad no como en un término, en una casilla monetaria, no, sino la prosperidad en general. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de que especies prosperan, es decir, o animales prosperan, estamos viendo que son especies que la especie misma está fuertemente presente en los ecosistemas, están ahí, no están amenazados, digámoslo así, están allí, ¿sí? Eso es una especie que prospera, son grandes, por ejemplo, cuando hablamos de los rebaños de salvajes, pues si son muchísimos, una especie próspera, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que el Señor nos bendice, nos da una bendición de parte suya para que la raza humana prospere, ¿estamos de acuerdo? Las criaturas creadas prosperen. ¿Eso qué significaba? Si nos vamos a los orígenes, eso significaba una vida llena del favor de Dios, de bienestar, de alegría. Así es la prosperidad o la bendición que debemos entender en este sentido. De cumplimiento, digamos, de los propósitos asociados o asignados a las personas, ¿sí? Porque uno también prospera cuando cumple un propósito, ¿estamos de acuerdo? Cumplir un propósito, ya sea el propio o el de otra persona, lo consideramos un éxito, ¿cierto? En nuestras vidas eso. Entonces, cuando el Señor dice fructificad y multiplicaos, Él les está asignando una tarea en la que también debían prosperar. Presta atención a todo esto porque esto va a irnos trayendo unas conclusiones muy importantes. Dice, y multiplicad y llenad las aguas y los mares. Bueno, hay una palabra también que dice sojuzgadla, ¿no? Sojuzgadla, que hace parte del propósito del hombre en la tierra, el propósito inicial. Sojuzgadla. Sí, eso está en Génesis 1:28, ahí. Y los bendijo Dios nuevamente y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, uno de los propósitos, por ejemplo, es llenar la tierra, ¿sí? En ese sentido, la raza humana ha prosperado, en ese apartado, en ese tema. Pero mire qué curioso, no ha sido esa prosperidad concedida sino hasta después de Cristo. Antes no ha sido como ciertamente limitada. ¿Por qué? Porque pues es que antes de Cristo se habían unas barbaries, unos totalitarismos, unas dictaduras, con eso de las monarquías y todo eso, que eso medio iba la civilización formándose, creciendo, robusteciéndose, venía otra y la atacaba y se acababa ahí. Si era unos conquistando a otros, y uno ve que hay unos imperios que como que se robustecen, pero van a declive, como que van a su ocaso, ¿sí? Ya después de Cristo, como estamos en la temporada más amable del Señor, en el que se les concede tiempo a las personas y también se les concede unas condiciones para que el mensaje esté otorgándose, ¿sí? Eso es otro tema, pero entonces esa es una característica. Pero desde el punto de vista, pues, del propósito de Dios, podríamos considerar que esto de llenar la tierra está casi que cumplido a este punto. Hoy somos casi 8 billones de personas, ¿no? En la
la tierra. Hay lugares que faltan por poblar, indudablemente, ¿no? Esos lugares muy al norte, digamos, con esos climas extremos, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, que hay territorios grandísimos todavía, pero la verdad es que la tierra está ya bastante poblada, bastante, digamos, llena del ser humano. En ese sentido ha prosperado el ser humano, ¿sí? En otros sentidos no ha prosperado. Por ejemplo, dice señorear la tierra. Bueno, en su señorío de la tierra, eso sí, el ser humano está por este tiempo al mando de lo que acontece en la tierra, ¿sí? Podríamos decir que el Satanás está al mando también, al control, porque la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, pero ahí no estamos sacando una conclusión correcta, no, el ser humano es el que está. Lo que pasa es que cuando Satanás engaña, infiltra su voluntad, ¿estamos de acuerdo? Pero así como tal, a cargo, el ser humano no es, el enemigo Satanás no está. El que está a cargo es el hombre, y por eso en la tierra acontece lo que el hombre en su administración conceda, permita, ordene, ¿sí? Y el Señor esa soberanía la respeta, o sea, Él dio ese propósito al inicio y la va a respetar hasta cierto punto y hasta ciertas fechas, hasta cierto momento que proféticamente tiene que llegar su cumplimiento. ¿Me estoy dando a entender? Por supuesto, estamos viendo que todo parece apuntar a que los tiempos de la soberanía humana están próximos a terminar, ¿sí? Entonces, ¿y quién lo va a sustituir? El Señor va a traer a sí mismo de nuevo ese mando, ese control sobre aquello que le fue asignado al hombre. Entonces, señorear la tierra. La tierra entonces ha tomado un curso, un rumbo, que es producto del señorío humano sobre ella. Por eso los países son tan diferentes los unos de los otros, porque claro, la administración del uno no es la administración del otro, en fin, es decir, cada lugar lo vemos bajo la influencia del gobierno humano que le haya correspondido, que le toque, ¿sí? Y eso, por supuesto, implica administración, trabajo, todo lo demás. Eso hace parte de lo que Dios nos asignó. O sea, Dios no nos dio manos, ¿sí?, solamente para alzarlas a Él. Eso debe hacerlo uno. No nos dio boca solo para alabarlo, ¿cierto? No nos ha dado piernas solamente, digamos, para danzar en su presencia. Eso es importante. Pero el propósito original, o sea, lo que trato de decirle, mire, es que el propósito original de Dios no fue, vean, les construyo el mundo y les pongo una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vayan a la iglesia, no dejen de asistir. No, ese no fue el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la relación no estaba rota. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia toma sentido en el momento en el que Dios la construye para sí mismo como un grupo de personas que están reconciliadas con Él. ¿Estamos de acuerdo? El resto de religares o religiones que hay por toda la humanidad, son intentos fallidos, o bien de explicar lo espiritual, porque el ser humano tiene nociones de lo espiritual, entonces intenta explicar lo espiritual, ahí en su ignorancia se equivoca. En otros casos son revelaciones demoníacas también. Muchas religiones, miren, que hoy vemos en el mundo operando, no son más que revelaciones demoníacas que vinculan a las almas vivientes, ¿sí?, a unos ritos, a unos misterios, a unos conceptos espirituales, y la gente los practica. Puede ser, por ejemplo, el caso de los amonitas con esto, y los moabitas con esos dioses, ¿sí?, Quemos y Moloch. ¿Estamos de acuerdo? Pero así hay muchísimo. Hay unos con nombre hasta gracioso, el Gauchito Gil. Por ahí miraba yo, ¿no? Y hay un poco más de cosas y rituales. Y uno dice, bueno, es tremendo la diversidad. Pero, claro, eso es un intento del ser humano de reconectarse con la vida, de estar en contacto con lo que se ha perdido, con esas ausencias espirituales en las que queda el ser humano después de la relación rota. Cuando el Señor diseñó al hombre, lo puso a gobernar la tierra. Dijo, siembren,
coma. Imagínense eso. O sea, maravilloso. ¿Por qué? Porque uno debe encontrar placer en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno debe encontrar placer en los quehaceres de la vida, en componer una canción, por ejemplo, puede ser, o en llevar a cabo un proceso agrícola, es placentero. O sea, eso de vivir, trabajar, comer del fruto del trabajo, disfrutar la compañía, todo eso es súper placentero. Lo que pasa es que, claro, la vida está viciada de muchas otras cosas. Ya el trabajo, por ejemplo, podría no ser disfrutable porque no es bien remunerado, por ejemplo. ¿Sí? Esas consideraciones. ¿Sí? Ya vemos cosas que acontecen en la tierra que están muy lejos de ser satisfactorias, pero es por eso. Pero en el inicio, yo me imagino eso, o sea, el Señor quería bienestar, prosperidad, un sistema de gobierno que fuera dado, concedido por el Señor, en la que las personas vivieran a su pleno potencial, por ejemplo. Eso es otra cosa. Desde el Génesis uno ve, por ejemplo, que hay unos herreros, hay otros que trabajan en la madera, uno lo ve en Génesis. ¿Eso qué significa? Que hay unas vocaciones asociadas a los dones de los seres humanos que el Señor quería que se pusieran en marcha. Entonces el Señor pone en la tierra el recurso, ¿sí? Y pone el talento para desarrollar. Entonces hay que si herreros, que si una cosa, que todo eso. Y ahí comienzan, digamos, a asomar las primeras vocaciones que más adelante son lo que hoy conocemos como profesiones. Lo que pasa es que ya en un sentido más refinado, más adentro, digamos, de los ámbitos académicos y todo eso. Entonces ese era el propósito del Señor. Con bendición. Que hagamos todo eso con bendición. Ahora, la vocación maternal y paternal, por ejemplo, eso de tener familia, eso también es una asignación de Dios. Dijo, llenad la tierra. ¿Y cómo lo hace uno? Pues básicamente teniendo familia, ¿estamos de acuerdo? Y el Señor, imagínense, quería tener familia con toda la bendición de Dios. ¿Sí? Tener a los hijos es una vocación, es un trabajo, es una satisfacción. Pero, sí, pero ahí viene el asunto. Qué bonito, así como el Señor lo diseñó, es el propósito. ¿Sí? Esa hace parte. Pero, claro, hoy tener una familia pues tiene sus exigencias, ¿no? Es vivir en familia, en el orden de Dios, la familia como Dios la ha constituido, ¿sí? Que es varón y hembra, los creó, como dice. Si es así, está en la voluntad de Dios. Debe estar en los tiempos también de Dios, ¿no? Por supuesto. Tener una familia, relacionarse para el varón y la hembra, como dice la Escritura, para tener los hijos y formar el hogar y el núcleo, el átomo, digámoslo así, de la sociedad. Pero eso, claro, hoy trae unas complicaciones. Usted se casa y ya se va dando cuenta que está con una persona con unos defectos, con unas inmundicias en la carne, con unos problemas, con un temperamento, con una cosa. Y si usted se ve y usted es honesto, va a encontrar que usted también vicia el tema, vicia las cosas y tiene hijitos. Y por ejemplo, uno tiene los hijitos y eso es una dicha cuando nacen, una hermosura. Uno se llena de alegría y todo, y llenan la casa de alegría y todo. Y es muy bonito. También tiene sus exigencias, hay que mantenerlos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es una de las cosas que pone un poquito de presión sobre el asunto, pero además de eso luego van creciendo y te van mostrando su rebeldía, te van mostrando todo eso, y entonces uno dice, o sea, que el Señor fue que lo mandó a uno fue para sufrir, ¿o qué? Claro, ¿sí? Para eso es que lo mandó, ¿sí? Porque el trabajo no siempre es satisfactorio, la familia no siempre es satisfactoria. Y eso yéndole bien a uno, porque es que yo siempre insisto esto, ¿no? Ustedes pensarán, no, ese pastor de ahí de San Vicente, los que vienen de vez en cuando, ¿no? Porque los que me conocen ya saben que yo no solo soy pastor aquí, tampoco, y ya me conocen, pero han de decir, tipo sufrido, muy mal ha ido en la vida, mal casado, ¿no? Todo estrangulado, no le va bien, no despega, ¿no? No, a mí me va bien. A mí, o sea, yo les digo una cosa, o sea, pero salvando obviamente la gloria para el Señor. Yo tengo unas bendiciones que están honestamente por fuera del promedio.
y no quiero sonar fastidioso con eso, quien quiera lo toma con mansedumbre, quien no se moleste, pero quiero decirles eso. O sea, yo he tenido cosas, deseos en mi corazón que el Señor me ha ido cumpliendo uno tras otro, así, y aceleradamente, es una cosa rapidísimo, ¿sí? Una cosa, pero yo digo, Dios mío, ¿sí? Y cuento con la bendición de una mujer muy idónea para mí, o sea, que me ha demostrado su cariño, su amor, todo eso, y muchas otras cosas. O sea, digamos que yo vivo hasta cierto punto en la exploración de los propósitos iniciales de Dios del Génesis, sí, muy cerca de ser satisfactorio, pero hay cosas que no. ¿Sí? Ahora está, por ejemplo, el tema que no he mencionado de la enfermedad. O sea, el Señor no creó al hombre y le puso enfermedad en lo inicial. Eso es bendición. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, yo ya vi que esto va a ser más largo de lo que pensaba y posiblemente pues allá tendremos que desarrollarlo más y más y más, porque hoy no sería suficiente, pero les comento, cuando el Señor los bendijo, en esa bendición no está un cáncer. En esa bendición no está, ¿qué otra cosa podemos decir? Estas otras enfermedades degenerativas, como por ejemplo una artritis o una cosa así, ¿estamos de acuerdo? En esa bendición no está una depresión, por ejemplo. No está allí, o sea, Dios no desea eso para el ser humano, ¿sí? No lo desea, y eso es importante entenderlo, ¿no? Entonces luego nos encontramos hoy en un mundo que ya vamos 6.000 años de funcionamiento, digámoslo así, en el que han pasado generaciones, han habido matanzas, masacres, las enfermedades son nuevas, evolucionan y se desarrollan y una cosa, bueno. Insisto, nuevamente en el ámbito de la gracia del Señor, hasta en su buena voluntad, el Señor nos ha permitido que la ciencia médica avance para darle tratamiento a muchos de los males que hoy se viven. Pero eso tenemos que darle la gloria a Dios por eso. ¿Sí? Por eso, porque eso es una cosa. Por eso le digo que antes la especie así como tal no prosperaba demasiado, porque claro, enfermedades que hoy no matan, antes sí mataban. ¿Estamos de acuerdo? Eso me lo ha dicho mi padre muchas veces. O sea, por ejemplo, hoy una epilepsia no mata porque hay un tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Hoy, por ejemplo, un tema como, ¿qué puede ser? Las diabetes, que son duras para los metabolismos y todo. Hoy se pueden tratar, y muchas, el asma, por ejemplo, se puede tratar, y otros temas, ¿sí? Pero cuando el Señor puso la tierra en marcha, no dijo, no, pues, al uno lo mando asmático, al otro lo mando cojo, al otro lo mando miope, para que vea así todo. Como solemos ser nosotros, ¿estamos de acuerdo? Eso no es bendición, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay iglesia, por ejemplo? Y en el inicio no hay. ¿Por qué? Bueno, sencillo. El enemigo, que es un espíritu, ¿sí? Engañó al ser humano, y el ser humano le obedeció y transgredió y pecó, ¿sí? Y eso le trajo la condena al ser humano y la maldición. Entonces, en la maldición, ahí sí, la primera maldición que les da ahora es con el sudor de la frente. Ahí ya cambió, ¿se da cuenta el asunto? Ahora entonces, por ejemplo, el tema del trabajo ya tiene, o está, digamos, con un componente tal vez excesivo de esfuerzo, tal vez excesivo, ¿sí? ¿Y eso es para todos? Sí, para la raza humana en general, para la raza humana, en general eso es así, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, si mi papá trabaja muy duro, por ejemplo, y consigue algo, ya las generaciones subsiguientes pues disfrutan de eso, ¿estamos de acuerdo? Nosotros entonces vivimos en una sociedad que ha cosechado muchísimos esfuerzos durante años, pero los esfuerzos han tenido que hacerse, los que inventaron la electricidad, esas cosas, esos sí la pasaban mal, los que no tenían refrigerador, los que no tenían inodoro, los que no tenían microondas, esos sí la pasaban mal, ¿estamos de acuerdo? Porque el inodoro es el invento del siglo, ya le digo yo, ¿sí? Sí,
Se los digo porque en Europa hay unos como, sí, castillos antiguos que muestran cómo era la forma de procesar todos los desechos de los nobles, pues. Y eso era unas torres a 30 metros más o menos de alto, donde los nobles se sentaban, hacían, y eso caía allá abajo, y los plebeyos a recoger, papá. Sí. Sí. Entonces, claro, uno ya lo da por sentado. Nosotros en nuestro país, nosotros tenemos cosas muy buenas, agua potable, ¿sí? Tenemos salubridad, en nuestro país hay salubridad, hay otros lugares donde no. Dese una vueltica, o mejor no se dé, por Haití, ¿sí? Dese una vuelta por ciertas regiones de África, ¿sí? En otros lugares es una cosa, y eso que medios los arrastra un poco todo el desarrollo de Occidente y el desarrollo del norte, pues, de Europa y todo eso. Que, otra vez digo, esto no es un debate, pero si alguien me debate en su mente, yo le digo, eso es por el Evangelio. Así de sencillo. ¿Sí? Todos los avances están asociados a los planteamientos del Evangelio, que vino a darle un valor a la vida totalmente distinto. ¿Sí? Entonces hoy tenemos la iglesia, hoy estamos nosotros en esto, y nosotros los que estamos aquí estamos bajo la maldición. Su cuerpo está bajo maldición. Usted me dice, no, pero yo soy cristiano. Su cuerpo está bajo maldición, por eso su cuerpo va a morir. No hay negocio para eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor es bueno y Él no le gusta tener que maldecir. ¿Estamos de acuerdo? Él no le gusta. Él le gusta es bendecir. Él le gusta es sonreírle a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Él le gusta. Y en Números 6:24, donde está la bendición sacerdotal, que dice, el Señor te bendiga y te guarde. ¿Recuerda eso? Vamos a recitarla porque esa no la tenemos que buscar, ¿no? Esa hay que aprendérsela. Número 6:24 dice, el Señor, ¿qué dice? Te bendiga y te guarde. Eso es lo que un sacerdote le declara a una persona, pero el hecho mismo de que haya un sacerdote ya significa que estamos en un déficit. Sí, o sea, el Señor provee el sacerdote porque el sacerdote vincula revelacionalmente y en muchos otros sentidos a Dios con el hombre. ¿Sí? Lo vincula. El sacerdocio es un plan B en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? El sacerdocio es una idea de Dios para acercarse al hombre a través de alguien a quien le da una dotación sagrada. Por eso sacradotis, sacerdote. Eso es más o menos lo que significa. Y le otorga. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el sacerdote declara, en el pasado, en el Antiguo Testamento decía, el sacerdote, el Señor te bendiga y te guarde. Sí, o sea, él estaba diciendo, el Señor hable bien de ti, te despache favor con su boca, eso es lo que significa, y te guarde, por supuesto, la protección. 2, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que no es otra cosa que esto. Cuando dice el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, en otras versiones dice el Señor, ese dice, alce sobre ti su rostro, ¿sí? Haga resplandecer su rostro sobre ti, también lo traduce en otras versiones como alce sobre ti su rostro. Y cuando uno va a estudiar bien lo que quiso decir ahí es, el Señor te sonría. ¿Vamos a acuerdo? Cuando el Señor le vuelve a sonreír al hombre, el hombre es porque ha encontrado una forma de llegar a eso. Porque el ser humano, porque cuando el hombre pecó, el Señor se le enojó. ¿Sí? Ahora, usted dice, pero ¿sigue bravo? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a seguir bravo si seguimos pecando? Sí, o sea, dice, no, pero qué bravo. No, pero es que si seguimos pecando, o va a estar contento con las mentiras, las detracciones, la trata de personas, la trata de niños, la prostitución, la pedofilia, o va a estar contento con eso, con la corrupción, con el tráfico de influencias, con la opresión, con la injusticia contra los trabajadores, con la injusticia contra los empresarios, con los abortos. ¿Va a estar contento con eso? Pregunto.
Va a estar contento con la deshonra a los padres, con los insultos, con todo eso. Y por si no fuera suficiente todo eso, va a estar contento con que prácticamente le hayan dicho, tú no hiciste nada. Esto fue un átomo, qué sé yo, una bacteria y aquí estamos, ¿no? Eso es una ofensa, ¿estamos de acuerdo? Y va a estar todavía, y no va a estar bravo cuando le dicen, no, varón y hembra no, aquí es como queramos. Caballo con jirafa, rata con gato, ¿sí? Lo que quiera, ¿estamos de acuerdo? Como queramos. Usted se percibe como jirafa, listo. Entonces yo le tengo que decir jirafa. Qué cosa terrible, óigame. ¿Sí? Una cosa enferma, una cosa enferma. ¿Sí? ¿Va a estar contento con eso? Ahora, no hablemos de los homicidios. Caín mató a Abel, el enojo crece. Entonces el Señor no se va a asomar y va a poner una sonrisa sobre el mundo cuando esto está, ¿sí? No, lo que Él ve y dice, viene el momento. Yo voy a vengar la injusticia y la impiedad. Voy a vengarlo, pero los amo. Porque es que eso es la cosa con el Señor. Yo no quisiera que estén enfermos. Yo no quisiera que les cueste tanto disfrutar lo que en la vida deberían haber disfrutado. Y encima de eso que su alma se pierda, porque no pueden estar bajo mis estándares de justicia junto a mí. No quiero nada de eso. Entonces el Señor no quiere el cáncer, no quiere los problemas de los niños, no quiere los problemas de los adultos, no quiere que el Señor no quiere que usted esté escaso, no quiere, ¿sí? Usted quiere ser rico, el Señor no quiere que usted sea rico, el Señor quiere que usted no esté escaso. ¿Estamos de acuerdo? Muy diferente. Porque el hecho mismo de querer enriquecerse obedece también a un desorden emocional, un desorden anímico que está ahí presente, ¿estamos de acuerdo? Entonces todo eso acontece. Pero el Señor dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mire, esto es el Evangelio rápidamente, ustedes ya lo han creído, bien por eso. Si ustedes van ustedes son salvos, ¿sí? Quienes han creído, pero voy a tratar de dibujar rapidito. El Señor dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Listo. Que alguien muera por ellos. Una sangre inocente tiene que ser derramada por esos pecadores. ¿Sí? Entonces en el Antiguo Testamento establece que los animalitos perfectos, sin mancha y todo eso, debían morir. Para mantener la relación, para mantener eso, ¿sí? Para mantener. Pero no es suficiente. ¿Sí? Dice, necesitamos algo que se haga una vez y para siempre. A ver si ubico eso. Una vez y para siempre. Eso creo que está en Hebreos, si no estoy mal. Sí. Bueno, hay varias alusiones a eso. Para que sea completo, digamos, para que sea un sacrificio completo. Si alguien me lo ubica ese verso, les agradecería. Entonces dice básicamente que muera por todos una vez y sea completo ese sacrificio. ¿Sí? Eso es lo que Cristo nuestro Señor hizo. Entonces, ¿qué pasa? Porque si me voy para allá me desvío un poco. Entonces, usted cree en el Señor y ¿sabe qué ocurre? Que la actitud del Señor frente a usted cambia inmediatamente. Cree en el Evangelio, cambia la actitud del Señor. Dice, ahí hay un pecador que está pidiendo la sustitución. Entonces se la vamos a dar. Y le vamos a otorgar el perdón. ¿Sí? Y la forma de ver esto revelacionalmente es que el Señor asoma y le sonríe a usted. ¿Sí? ¿Qué ocurre a partir de ahí? Si usted, porque usted es un creyente, pero que sigue pecando, ¿cierto? Somos todos así. Usted es un creyente, pero si usted se mete en el propósito de Dios, uno, le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Digan conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces le cree y obedece, el Señor comienza a traer la bendición que sea posible sobre su vida. Uno, que sea justa sobre su vida. ¿Sí? Lo comienza a traer nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es? Gracias. Hebreos 7:25. Bien. Lo comienza a traer. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan al Dios viviente, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Exactamente. ¿No? Entonces, eso que encontramos aquí es precisamente la génesis de nuestra reunificación con el Señor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de personas que creen. Esto es la participación de la revelación. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no nos creó para la iglesia y ya no nos creó para administrar este mundo fallido. O sea, ya uno tiene que entender que este mundo ya no tiene mucho que salvar. ¿Estamos de acuerdo? No tiene mucho que salvar. Eso no significa, si usted, por ejemplo, usted puede ser el abogado, el oficinista, el albañil, el ingeniero, todo lo que usted lo puede ser. ¿Usted encuentra satisfacción en eso? Bien, perfecto. ¿Ahí qué debe hacer? Usted desempeñarse. La voluntad de Dios es que usted obtenga de su trabajo sus ingresos para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Y que sirva a la sociedad. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es voluntad de Dios. Pero cuando el Señor comienza a bendecir eso, ojo a esto, mis hermanos, cuando el Señor comienza a bendecir el trabajo suyo, su trabajo comienza a tener algunos matices que uno ve la mano de Dios allí. Por ejemplo, uno lo consigue más fácil, lo retiene más fácil, es remunerado más fácil. La bendición se comienza a ver entonces en cada aspecto de la vida, en dosis a veces chiquitas. Entre más adentro del propósito de Dios estamos, más obediencia se ha practicado y más perseverancia en todas estas cosas, más bendición. ¿Estamos de acuerdo? Al Señor le gusta la fidelidad, le gusta la perseverancia, le gusta el servicio. Entonces, cuando Él comienza a bendecir la familia, por ejemplo, uno nota la bendición en la familia. ¿Sí? Es un cambio de condición porque ya el Señor está sonriendo. ¿Sí? Ahora, si vamos al punto inicial, porque pues obviamente dimos vueltas las que quiera, pero era necesario, ¿no? Dice, en el verso que iniciamos, mire que dice en Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, el Señor no quiere darle algo a usted y quitárselo. Yo les digo que hagan una reflexión honesta, y es que muchas de las aflicciones y tristezas que se tienen están asociadas a malos manejos y por lo general a la vida por fuera del consejo del Señor, por lo general. Por eso esto va mucho para los jóvenes, ¿no? Pero pues, quien lo quiera tomar lo puede tomar, y si es ágil, desde viejo, no importa, lo coge y le sirve. Pero los jóvenes, pues haga las cosas en el orden del Señor para que sea bendecido. Porque sí, la bendición es el Evangelio, por supuesto que sí, pero el Señor puede dar bendición sobre esa base de haber creído su Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Puede dar. Y entonces usted, de eso es lo que hablamos los cristianos cuando hablamos de bendecidos. ¿Sí? O qué bendición decimos. ¿Sí? ¿Qué bendición se nota en esta persona? ¿Qué bendición se nota en esa iglesia? ¿Qué bendecido estoy ahora que estoy en Cristo? ¡Qué bendecido! Y entonces todo pareciera apuntar al hecho de que seguimos al Señor por las bendiciones que puede dar. Y no es así. Lo que apunta el asunto, lo que apunta es que uno la va entendiendo. Uno va entendiendo qué es en qué posición queremos que esté Dios con nosotros. Incluso en qué posición quiere Él estar con nosotros. Bendecir. ¿Sí? Entonces Él bendice, así se los voy a decir. Cuando Él bendice la productividad, eso no hay quien lo pare, mejor dicho. Así les digo.
Usted me dice, pero a mí no me pasa, pastor, yo soy cristiano y yo vi y una cosa y bueno, primero tienes que obedecer. Deja de jugar, ¿estamos de acuerdo? Ponte serio con las cosas del Señor. Sométete al orden que Él te establece. Empieza por ponerle seriedad y atención al Evangelio. ¿Quieres que te sonríe el Señor? Empieza por allí. Luego entonces entiende lo que el Señor te demanda a ti como una conducta de novedad de vida, de un llamado, ¿sí? Comportándose como un comportamiento digno del llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hablamos. No, ahí todavía no hablamos. No. Hazlo por años y ahí hablamos. ¿Me escuchó? Hágalo por años y ahí hablamos. Y si usted después de esos años, después de hacer lo que le estoy diciendo, me dice, no, es que yo no me siento bendecido, ahí sí mal, pues. ¿Sí? Me tendrías que demostrar eso, ¿no? Porque yo lo que le digo es que sí hay bendición de parte del Señor. Y se va a notar en todos si es que sabemos llegarle en la forma en la que el Señor quiere que cada área de nuestras vidas sea bendecida. ¿Sí? Hasta en la parte económica se puede ver que es algo que hace parte del bienestar. O sea, el Señor no nos mandó, listo, voy a mandar a unos a mendigar, lo que estábamos viendo al principio. ¿Sí? Él no dijo, no, voy a mandar a unos para que se hagan debajo de un árbol a pedir. Eso no es el propósito de Dios, ¿estamos de acuerdo? Ese no es. Y ustedes saben que para hablar de prosperidad, eso mejor dicho, jamás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no es el Evangelio. Pero sí es un tema asociado a la bendición de Dios. ¿Sí? Ahora, la prosperidad está en manos de los impíos. Vaya y quítele eso. Es muy difícil. ¿Por qué está en manos de los impíos? Porque hay dones que Dios dio, que son generadores de prosperidad. Hay gente muy hábil para administrar, muy visionaria, con unos dones, con unos talentos, todo eso. ¿Sí? Entonces, eso hay que entenderlo también. Pero cuando uno comienza a seguir al Señor, la bendición se comienza a canalizar. Y a veces eso hay que verlo en generaciones y generaciones y generaciones. ¿Sí? Así es que hay que verlo. Por eso hoy uno, en obediencia al Señor, está haciendo una siembra que sus hijos van a recibir, van a tener una bendición, una herencia de parte del Señor. ¿Sí? Ahora usted me dice, ¿y qué pasa si el Señor aparece hoy y nos levanta como usted tanto habla? Pues sencillo, mis hermanos, tranquilo. ¿Sabes qué le dice el Señor? Venga usted, mi hijo, que usted me creyó a mí. Venga, ocúpese por 7 años esta mansión por acá, esta morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Me estoy inventando eso? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego dice con los más capaces, ¿no? Que pues uno a veces dice, no, yo voy a estar ahí, quién sabe. O sea, a mí, si me puede administrar una tienda del Señor, yo creo que estaría contento. ¿Estamos de acuerdo? Pero uno dice que el Señor viene y dice, ahora vamos a la tierra y vamos con los fieles, vamos con los que guardaron la palabra de mi paciencia y vamos a heredar la tierra. Pues que la Biblia dice, los mansos heredarán la tierra. Y ahí comienza, es un nuevo Génesis, pero no definitivo todavía. Ahí comienza otro proceso de sanidad de la tierra por 1000 años, en unas condiciones totalmente diferentes. ¿Sí? Donde dice que el más joven morirá de 100 años, así dice la Escritura. ¿Sí? Y así es el cuadro del asunto. Pero mientras tú vives acá, la bendición puede que esté presente y debería estar. Mire lo que dice, porque la bendición la percibe una persona de fuera de la relación también. O sea, la debe percibir usted. ¿Estamos de acuerdo? Usted la debe percibir. O sea, eso de ver la bendición y desearla es algo positivo. Ruth lo hizo, ¿no? Y otras personas también lo hicieron. Jacob lo hizo. Es una participación. Usted ya está bendecido cuando está participando de la verdad, por ejemplo. O sea, si usted con estos dogmas no despega, ahí hay algo que usted debe revisar. ¿Sí? Porque entonces significa que el Señor lo tiene usted todavía bravo. O
¿Sí? Eso significaría. Y eso contradice, por supuesto, todo la médula, digamos, doctrinal. Bueno, les leo esto, mire. Génesis 13:1. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto. Voy a hacer rápido porque no nos queda mucho tiempo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. ¿Qué dice? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, ¿qué significa? Que ese sí vivía sabroso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vivía así? Porque él era siguiendo el llamado. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tú sigues el llamado, mi hermano, me puedo tomar una vez al año para enseñarles de esto, ¿vale? El resto los vuelvo a meter en la escatología. ¿Sí? En las profecías y eso. Pero hoy les digo, cuando tú obedeces el llamado, el Señor no tiene problema en darte una bendición que haga un poco confortable las cosas. ¿Sí? Él vivía, por ejemplo, con la esterilidad, pero era riquísimo. ¿Sí? Era riquísimo. Bueno, saca tú tus propias conclusiones. Al enemigo lo puede servir y también puede darte riquezas y gloria, por supuesto que sí. Pero esto es otra forma. Esto es que el Dios que está en sus manos todo te ponga a disposición algo, que te lo asigne Él. Es muy diferente. Es muy diferente la cosa. Eso es por vivir en el llamado. En Abraham, eso es por los sacrificios que él hacía. O sea, Abraham lograba tocar el corazón de Dios en los sacrificios que hacía. Le agradaba. Sí, usted quiere prosperidad en ese apartado, no sea lento con los métodos del Señor. Uno de los consejos que Él da es: dad y se os dará. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene un desencadenante en nuestras vidas. Nunca vas a ver nadie bendecido que no sepa honrar al Señor en ese ámbito. Sí, y algunos de ustedes bien que lo han degustado, así lo digo, bien por eso. Otro verso. Porque es que, bueno, se nos va a ir largo el asunto, pero entonces voy a ir algo rápido porque el criado de Abraham también notaba esto. Eliezer se llamaba el tipo. Génesis 24:35 y dice, mire cómo lo describe Eliezer, ¿sí? Dice, y Jehová, para que usted sepa bien el nombre de quien lo bendice cuando usted se pone, pero a caminar bien con él. ¿Estamos de acuerdo? Que todo inicia, y insisto porque no quiero dejar eso como flojo, en creer el Evangelio, en arrepentirse para eso. ¿Listo? Entonces dice en Génesis 24:35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. ¿Cómo ha bendecido? Mucho. Pues cuando la bendición es mucha, eso depende del nivel de fe con la que se vive en la relación con el Señor. O sea, ahí sí ya es usted con el Señor. Eso ya no va a depender de mí, por ejemplo, con usted, ¿sí? Ya no va a depender. Porque yo le puedo traer la palabra más nutrida, por ejemplo, como creo que hago mi esfuerzo por traérsela de fe. Pero si usted no tiene la fe para recibir esa palabra traída de las Escrituras, usted ahí ya está planteando unos límites a eso. ¿Estamos de acuerdo? Y a cada uno de ustedes es un nivel, ¿no? Entre más en serio, más claro, más radical, escuche bien, nuestra obediencia al llamado del Señor, más se garantizan las bendiciones en todos los sentidos, incluyendo este apartado, que es la parte económica, que es importante. Ahora usted me habla, pero eso no son el único problema. Claro, no, a veces hay enfermedades, ¿no? El Señor no quisiera que haya eso. ¿Puede sanar? Sí. ¿Quiere sanar? Por supuesto que desea, pero hay cosas que pueden estar permanente allí. Ahora, ¿qué puede dar el Señor? Manejos, ¿sí? El Señor también muestra su bendición cuando una situación se puede manejar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo puedo hacerle frente a una situación que todos viven o que yo tengo que vivir.
Sí, tengo una enfermedad, pero tengo esta condición que me permite darle manejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la sabiduría de Dios siempre va a coexistir, digamos, los equilibrios de Él. Es decir, si la bendición se despacha en unos niveles demasiado grandes, aturde a la persona, en un nivel que pues, lo puede cegar prácticamente, lo puede desequilibrar. Entonces tiene que haber de todo un poco, pero lo cierto es que depende de la persona. Si la persona se marea con cualquier cosa que Dios le da, ese es el límite. Pues bueno. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Eso le estaba hablando a quién, a la que iba a ser la esposa de Isaac. Dijo, así que usted verá pues si viene conmigo o no. La muchacha pues dijo, si tanto dicen que está bendecido el viejo, pues vamos, algo le ha de quedar. ¿Sí? Porque mire, la bendición también se establece en familias, ¿no? Cuando, por ejemplo, un padre de familia sabe hacer pivote para que todos sigan el llamado y están llamados a algo y se sigue el evangelio, luego eso se establece. Y tú de pronto tienes que ver que vuelas bajito, pero porque tú eres pionero, pero no desmayes, porque puede ser que dejes algo, un legado muy bueno. Por ejemplo, el hecho de que le deje usted a sus hijos unas finanzas sanas ya es un punto de partida buenísimo. Cuando uno agrada al Señor a partir de la fe y su conducta, el Señor hace que le canalicen bendiciones. Uno ni siquiera las tiene que estar buscando. Le llegan bendiciones. Y uno tiene que decir, el Señor me lo dio. El Señor. ¿Sí? ¿Lo considero mucho o lo considero poco? Bueno, ya depende de qué tan grande se vea esa bendición desde afuera. Pero ya depende, digamos, del ojo que lo observe, ¿no? Pero siempre. Entonces, esto es una enseñanza, digamos, en la que les trato de transmitir la observación personal. En nuestro ministerio, en esta iglesia, que es una delegación de Dios para darle una provisión a esta generación aquí en la ciudad de salvación, hay bendición cuando las personas se meten con el Señor bien en la fe, en el temor, en la reverencia y todo eso. Va a pasar el tiempo. Tú dirás, pero tengo estas molestias, sí, eso hace parte de la maldición global bajo la que estamos todos, digamos, ¿no? Pero ya el Señor sonríe a su pueblo, ya el Señor sonríe a su individuo, aquel que persevera en la doctrina, aquel que recibe las palabras de la paciencia del Señor, aquel que ha sido fiel, por ejemplo. El Señor bendice la fidelidad, no la intermitencia. Y así me puedo ir largo. ¿Sí? Pero el esquema básico es ese. Vamos a orar.